Hola, mi nombre es Guillermo Vázquez, soy del grupo séptimo B y voy a presentar lo que me corresponde la semana uno de la materia de neuropsicología del adulto. Más que nada, el tema principal son las simetrías cerebrales y sus alteraciones. Eh, Esto más que nada son las diferentes formas de cognición que se llegan a ver afectadas dependiendo del hemisferio cerebral, y esto puede llegar a una lesión. A esto se le conoce como asimetría funcional de los hemisferios cerebrales. También nos habla un poco sobre el hemisferio derecho, que se considera menor, pero llega a tener una predominancia en ciertas habilidades como los zonas espaciales, musicales, emocionales, entre otras. También nos dice que el hemisferio izquierdo se desarrolla más rápido en niñas y el hemisferio derecho, en cambio, se desarrolla más rápido en niños. De ahí nos pasamos al tema que es las asimetrías auditivas. En las asimetrías auditivas es más que nada, voy a poner un ejemplo, o voy a decir un ejemplo, es más que nada cuando te ponen unos audífonos para escuchar música o para escuchar un podcast, y del lado izquierdo del oído tú escuchas perfectamente el podcast o la música, pero del lado derecho lo escuchas muy bajo o no lo escuchas casi. Esto puede llegar a variar dependiendo de los decibeles, y le puedes preguntar a las personas el estímulo o dónde escucho más, en qué oído, y puede llegar a variar. También nos habla mucho de que la ventaja del oído derecho es que es un análisis de información verbal en palabras, sílabas y números, y a su vez frases. Y la ventaja del oído izquierdo es que es el análisis de características tonales del estímulo. De ahí nos pasamos al siguiente tema, el cual es asimetrías visuales. En las asimetrías visuales, el maestro, nos explicaba en clase que es como si fuera una cruz. ¿Cómo quiere decir como si fuera una cruz? Es como del campo derecho visual y el campo izquierdo se cruzan, se llegan a cruzar. En el campo derecho llega hacia el lado izquierdo, el cual se llama radiación óptica, y el campo izquierdo, campo visual izquierdo, llega a lo que es el lado derecho, que se llama núcleo geniculado. Es como si fuera una X, como les he dicho al principio, ya que se cruzan y no van directamente como por decir de derecha a derecha y izquierda a izquierda, sino va de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. También otra cosa de la simetría visual es que la superioridad del campo visual izquierdo es evidente porque discrimina formas y a su vez colores. Otra función predominante o de mucho de mucha validez en el hemisferio derecho es que identifica rostros no familiares y discrimina las fotos invertidas. De ahí nos pasamos al siguiente tema, el cual es asimetrías somestésicas. En asimetrías somestésicas son los juicios sobre la percepción de formas no verbales, y esas son más precisas con la mano izquierda, y la información verbal es más precisa con la mano derecha. De ahí nos pasamos al último tema de esta semana 1, que son las asimetrías motoras. En las asimetrías motoras nos dice que se estima que la boca logra una mayor apertura del lado derecho. También nos dice que los zurdos tienen patrones menos definidos, y otra característica de este tema es que es uno de los indicadores más evidentes de esta asimetría cerebral es la preferencia manual. Como su nombre lo dice, asimetría motora, más que nada cuando estás escribiendo, cuando estás haciendo tarea, por así decir, o cuando escribes un cuento, etcétera. Es más que nada lo motor que afecta en esta asimetría. De mi parte sería todo. Soy Guillermo Vázquez y muchas gracias por su atención. Mi nombre es Mauricio Almazán y hablaré de la organización y alteración funcional de los lóbulos cerebrales, la cual corresponde a la semana 2. Primeramente, las áreas primarias y de asociación. Aquí los lóbulos cerebrales tienen áreas primarias asociativas que procesan información sensorial, controlan las actividades motoras y regulan lo que es el comportamiento.
La corteza prefrontal es la zona anterior del lóbulo frontal. Esta constituye lo que es la base de los procesos de pensamiento, implicada en funciones motoras, cognitivas y comportamentales. La corteza occipito-paritotemporal se localiza en la convergencia de estos tres lóbulos posteriores del cerebro y es responsable de combinar e integrar información sensorial, visual y auditiva. La corteza límbica es la parte más primitiva del cerebro asociativo. Está vinculada a la memoria, motivación y emociones. Las unidades sensoriales están formadas por los lóbulos parietal, occipital y temporal. Incluyen áreas primarias y de asociación, las cuales reciben la información directo del tálamo. Las áreas sensoriales primarias, que está la corteza gustativa, ubicada en el opérculo parietal. Su lesión bilateral afecta a lo que es la sensibilidad gustativa. La corteza somestésica se localiza en el lóbulo parietal. Esta es responsable de las sensaciones propioceptivas, que es del movimiento y de la posición del cuerpo. Y las nocioceptivas, que estas son las sensaciones de dolor, táctiles y las de temperatura. La corteza auditiva está situada en el lóbulo temporal. Recibe la información de los núcleos geniculados mediante el tálamo y su lesión provoca déficits auditivos. La corteza visual está localizada en el lóbulo occipital, alrededor de la cisura calcárea. Esta procesa la información de ambas retinas a través del tálamo y su lesión causa lo que es la pérdida de visión. La corteza vestibular está relacionada con lo que es el equilibrio y la sinestesia. Esta se encuentra en los lóbulos parietales y temporales. Esta está conectada con el sistema auditivo y con lo que es el cerebelo. La unidad motora, ubicada en el polo anterior del lóbulo frontal, delante de la cisura de Rolando. Esta inicia los movimientos voluntarios mediante lo que son fibras que llegan al tronco cerebral y la médula espinal. Su representación es el homúnculo de motor de Penfield. Lóbulo occipital, en lo que es la anatomía en sí, ocupa el polo anterior posterior del cerebro, limitando lo que son los lóbulos temporales en su parte inferior y con los parietales en su parte posterior. Esta se divide en 5 circunvoluciones visibles en las caras lateral, medial y basal. Aquí la cisura calcárea se observa en la cara interna de sus áreas, las cuales son el área 17, 18 y 19. El área 17 corresponde a lo que es el córtex visual primario, rodea la cisura calcárea y recibe información visual de la retina a través del tálamo. El área 18, llamada región hiperestriada, es una área visual secundaria, la cual está encargada de sintetizar lo que son la información visual y conectar ambos hemisferios. El área 19 está ubicada detrás de los lóbulos parietal y temporal. Esta integra información visual, auditiva y sensorial y de memoria visual. Las funciones del lóbulo occipital en sí se dividen en tres áreas. La primera es en detectar el brillo, color y movimiento. La segunda, integrar en sensaciones en perceptos, y la terciaria se realiza en integración multimodal con los lóbulos temporal y parietal. La patología del lóbulo occipital en sí es la escotoma, que es la oscuridad creciente, que son las lesiones de corteza visual primaria y generalmente consecuencias de lo que son accidentes vasculares. La ceguera cortical es la pérdida de visión por daño de la corteza visual y puede ser total si ambas partes primarias se ven afectadas.
y pueden acompañarse con la confusión, amnesia y confabulaciones. Y por último, lo que sería el control motor. Aquí el lóbulo parietal regula lo que son los movimientos gruesos, el izquierdo controla la posición del cuerpo y el derecho identifica lo que son los objetos en el espacio. Y por mi parte sería todo. Mi nombre es Ana Castillo y estaré hablando de los temas abarcados en la patología cerebral, la cual corresponde a la semana 4. Empezaré con los trastornos vasculares cerebrales. Estos son trastornos donde alguna área del encéfalo resulta afectada, causando reducción en la aportación de sangre, oxígeno y glucosa, afectando el metabolismo cerebral y causando graves alteraciones neuropsicológicas o de personalidad. Tienen una mayor incidencia en varones o personas de edad avanzada. Algunos factores de riesgo que tienen son la hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardíacas, tabaquismo o alcoholismo. Continuamos con la isquemia cerebral. Esta se produce por una disminución de aporte sanguíneo de forma total o parcial al cerebro durante un periodo variable. Sus causas más frecuentes son la aterosclerosis o trastornos agudos de tipo embólico, es decir, coágulos o burbujas de aire. Hay dos tipos de isquemia, los cuales son en global, que es la disminución de flujo sanguíneo en todo el cerebro por alguna hipotensión arterial marcada, o la focal, la cual afecta en un área local del encéfalo. Si su duración es de menos de 24 horas, se considera ataque isquémico transitorio y mayor en un infarto cerebral. Continuamos con la trombosis. Trombosis viene de trombo. ¿Eso qué quiere decir? Que es un coágulo el cual se forma en un vaso sanguíneo. Hay unos vasos sanguíneos en el cerebro y en todo el cuerpo que se llaman arterias. Y cuando se forma el coágulo, es decir, el trombo, deja de pasar sangre y esto ocurre súbitamente. Al dejar de pasar sangre, hay una parte del cerebro que va a dejar de funcionar y eso se manifiesta con la pérdida de la función de una parte del cuerpo. Hay unos signos de alarma, los cuales son más frecuentes para tener en cuenta, que es la caída de la comisura labial, es decir, se cae como que el labio porque después se pierde la fuerza del músculo. También la persona tiene mucha dificultad para hablar, habla muy enredado o deja de hablar, o no entiende las órdenes que se le dan, o se paraliza medio cuerpo también, que podría ser un brazo o una pierna. Por otro lado está la embolia. La embolia ocurre cuando un cuerpo extraño, conocido como émbolo, se desplaza a través del torrente sanguíneo hasta que encuentra un vaso más pequeño y lo obstruye. Este cuerpo extraño o émbolo puede ser un coágulo de sangre que se ha desprendido de una trombosis, pero también puede formarse debido a otros materiales, como grasa, aire o partículas extrañas. La reducción del flujo sanguíneo existe cuando la perfusión global está críticamente disminuida debido a una hipotensión arterial o shock. Las áreas que se ven principalmente afectadas son los límites entre la arteria cerebral media y anterior, entre la media y la posterior, entre los territorios superficiales y profundos de la misma arteria. También tenemos la hemorragia. Se producen por la entrada masiva de sangre al interior del cerebro, producto de una extravasación por rotura de un vaso. Los factores principales de una hemorragia son la hipertensión arterial, enfermedades hematológicas como lo son la leucemia, la anemia, la hemofilia, entre otras, o infecciones. Las hemorragias pueden ocurrir en el interior o en sus cubiertas externas. Por otra parte tenemos también las hemorragias cerebrales. En estas se incluyen las hemorragias ventriculares y secundarias a malformaciones arteriovenosas por aneurismas, abombamiento de vaso sanguíneo o angiomas, tumores benignos compuestos por vasos sanguíneos. Dependiendo de su localización, son parenquimatosa, es decir, en el interior del tejido nervioso del cerebro, o ventricular, en el interior de los ventrículos cerebrales. Por último, tenemos las hemorragias subaracnoideas, subdurales y epidurales. Estas son causadas por extravasación de sangre al espacio entre el cráneo y el parenquima cerebral. Las diferencias entre hematoma epidural y subdural es que en el hematoma subdural se expande lentamente, mientras que en el hematoma epidural se expande rápidamente y con sangre arterial. Esto fue todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.